¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a hablar acerca de los dos primeros reinos que son el reino Eubacteria y el reino Archaea. Recordemos que existen 6 reinos biológicos: el reino Eubacteria, el reino Archaeobacteria, el reino Procariota, Fungi, Plantae y el reino Animalia. ¿Ve? Ahora vamos a separarlos. Acuérdate también que hemos hablado acerca de los tipos de células y habíamos encontrado 2 tipos de células: la célula procariota y la célula eucariota. La célula procariota era aquella que no posee núcleo definido, mientras que la célula eucariota sí posee núcleo definido. Y aquí puedes observar, nosotros generalmente pensamos que los individuos más abundantes del planeta son los animales. Pero eso no es así. Acá puedes observar que existe una poca cantidad de individuos eucariotas, es decir, individuos que tienen núcleo, y una gran cantidad de individuos microscópicos que son procariotas. No poseen núcleo definido. ¿Ve? Hay más cantidad de procariotas que de eucariotas en nuestro planeta, y de ellos vamos a hablar justamente el día de hoy. Los individuos procariotas son las bacterias y las archaeas, los dos reinos de los que vamos a hablar hoy día. El reino Eubacteria es el reino menos evolucionado de todos. Estos individuos poseen células procariotas. Significa que sus células no tienen núcleo definido. ¿Ve? Por esa razón son los más sencillos de todos. Son unicelulares. Mira, observa. Este es un solo individuo. ¿De cuántas células está formado? De una sola. Entonces es un individuo unicelular. Además es microscópico, es demasiado pequeño, invisible al ojo humano. Son heterótrofos y autótrofos también. Es decir, van a existir algunas bacterias que realizan fotosíntesis para que puedan elaborar su propio alimento, y habrá otras bacterias que no pueden realizar fotosíntesis, por lo tanto necesitan alimentarse de otros individuos, y a ellos los llamaremos heterótrofos. Las bacterias viven en cualquier lugar. Pueden vivir en el agua, en el aire o en el suelo. Son cosmopolitas. Las bacterias también, como puedes ver aquí, ellas se agrupan, pero la agrupación de células procariotas, ya sabes, que van a formar una colonia. No es como en el caso de las eucariotas. La agrupación de células eucariotas forma un tejido, mientras que la agrupación de las células procariotas forman colonias. Y aquí puedes ver una colonia de bacterias. Dentro de este reino vamos a encontrar a 2 grandes grupos: a las bacterias, simplemente llamadas bacterias, y a las cianobacterias. ¿Ya? Por favor, recuerda, el reino se llama Eubacteria. El término Eu significa verdadero, y bacteria, pues ya sabes, ¿no? Es el reino que agrupa las bacterias verdaderas. Se les llama bacterias verdaderas porque son las más abundantes en nuestro planeta. Y en este grupo están las bacterias más conocidas en este grupo y las bacterias capaces de realizar fotosíntesis, que son las cianobacterias. Entonces vamos a mencionar a cada una de ellas. Dentro del grupo de las bacterias tenemos a 4 formas que pueden adquirir las bacterias: forma de cocos, cuando tienen forma esférica; forma de vibrios, cuando tienen forma de un bastón, forma de una coma; bacilos, cuando tienen la forma de un bastón; y espiroquetas, cuando tienen forma espiralada. Aquí tenemos a las bacterias comunes, la estructura bacteriana. Toda bacteria posee una cápsula bacteriana, que es la capa más externa. Aquí está. La cápsula bacteriana tiene la función de proteger a la bacteria. Debajo tenemos una pared celular.
Una estructura muy importante en la bacteria, ya que la pared celular le da una forma definida a la bacteria. Además, esta pared celular está compuesta de peptidoglucano. Recordemos eso, por favor. Y le da, repito, una forma definida a nuestra bacteria. Debajo hay una capa muy delgadita llamada membrana plasmática. Esta capa es ultra delgada y la única función que cumple es dejar pasar sustancias a través de ella. Es decir, cuando la bacteria necesite alimentarse, pues la sustancia o el alimento va a pasar a través de la membrana. Y cuando necesite eliminar algún desecho, ese desecho también va a salir eliminado a través de la membrana. Entonces, la función de la membrana es el transporte de sustancias. En el interior observamos que no hay muchas estructuras, ¿ves? Son muy poquitas. Tenemos 3 estructuras distintas. Aquí las podemos contar. Aquí hay 1, aquí hay 2 y con esta 3. 3 estructuras distintas nada más. Estas 3 estructuras están flotando en un coloide, que viene a ser el citoplasma. Coloide porque no se encuentra ni en estado líquido ni en estado sólido. Es un estado intermedio, como una gelatina. Ese es el citoplasma. Es un coloide de color transparente, en el cual están flotando 3 estructuras. La primera de ellas es el ADN. El ADN de una bacteria es un ADN circular. Tú ya sabes que en el ADN se almacena la información genética de un organismo, pero este nucleoide está flotando en un determinado lugar llamado nucleoide. Voy a repetirlo. Este ADN circular está flotando en un determinado lugar llamado nucleoide. ¿Ya? No son sinónimos. No podríamos decir que la bacteria posee nucleoide y las células eucariotas poseen núcleo. Eso estaría incorrecto. Lo correcto es decir que las células procariotas no tienen núcleo. Tienen un ADN circular flotando en un nucleoide. Función del ADN es almacenar información genética de este individuo. La otra estructura que encontramos flotando en esta célula es los ribosomas. Y acá podemos observar a varios ribosomas. Los ribosomas tienen la función de realizar la síntesis de proteínas, es decir, son los encargados de hacer proteínas para la célula, las proteínas que ésta necesite. ¿Ya? El plásmido. El plásmido es una estructura exclusiva de las bacterias. Este plásmido es como si un poquito de material genético se hubiera salido y hubiera formado una estructura adicional llamada plásmido. Esta estructura le da resistencia a las bacterias, resistencia a los antibióticos específicamente. Recuerda también que cuando nos ataca una bacteria, lo primero que hacemos es ir a la farmacia y comprarnos un antibiótico, pues los antibióticos matan a las bacterias. ¿Pero cómo las matan? Para matarlas tendríamos que destruir primero la pared celular, que es una estructura gruesa y dura. Entonces, el antibiótico hace eso, destruye la pared celular. Pero mientras el antibiótico está haciendo ese trabajo, el plásmido está tratando de resistir esa muerte celular. Y si nosotros no tomamos nuestros antibióticos en las cantidades correctas, el plásmido nuevamente le va a dar resistencia a la bacteria y la va a hacer cada vez más fuerte. Tenemos también, adicional a ello, un pili sexual. Este pili es una estructura que nace del citoplasma y le sirve a la bacteria para que pueda movilizarse. También se le llama pelo sexual y a través de esta estructura también podría realizar un tipo de reproducción sexual. Por el otro lado tenemos un flagelo.
Es una estructura que le sirve a la bacteria para que pueda movilizarse. Entonces, más o menos de esta forma son las bacterias, aunque también, como ya te lo expliqué, podemos encontrar formas esféricas, formas de bastón, formas de vibrios y formas espiraladas. ¿Ya? Pero para poder explicarte qué hay en el interior de una bacteria, he tomado la forma de un bastón. Nosotros pensamos generalmente que las bacterias son malas y no es siempre de esa forma. Tenemos bacterias beneficiosas y bacterias perjudiciales. Las bacterias beneficiosas pues nos van a originar algún beneficio, por ejemplo, el lactobacillus. El beneficio que nos da esta bacteria es que a partir de ella podemos elaborar algunas sustancias como leche, yogur, queso. Podemos elaborar a partir de esta bacteria. La Escherichia coli también es una bacteria muy beneficiosa que vive en nuestro intestino grueso. Esta bacteria se encarga de comerse las cáscaras que tu cuerpo no puede procesar y a partir de ello darte vitaminas. Lo que sí hay en gran cantidad dentro del grupo de las bacterias son bacterias perjudiciales. Ellas nos van a causar alguna enfermedad. Por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis nos va a provocar la enfermedad llamada tuberculosis, que se caracteriza por una tos intensa con sangre. El Streptococcus pneumoniae, su nombre también lo indica, nos va a generar la famosa neumonía. Entonces esta bacteria generalmente ataca los pulmones. El Treponema pallidum es una bacteria que va a originar una enfermedad de transmisión sexual llamada sífilis. Esa enfermedad de transmisión sexual puede originar la muerte. Después del SIDA es la segunda enfermedad más perjudicial para el humano. El Vibrio cholerae nos va a generar la enfermedad llamada cólera, que ya sabes se origina por tomar agua estancadas o aguas contaminadas, porque esta bacteria vive justamente en esas aguas y si nosotros no hacemos hervir correctamente el agua podríamos enfermarnos con cólera. El Helicobacter pylori es una bacteria que vive en el estómago y provoca gastritis. La Neisseria gonorrhoeae es una bacteria que provoca una enfermedad de transmisión sexual llamada gonorrea. Entonces, ¿ve? Estas bacterias nosotros no las podemos ver porque obviamente son microscópicas, pero también algunas de ellas provocan enfermedades. En el grupo de las cianobacterias tendremos aquellas bacterias que realizan fotosíntesis. En la práctica te he mostrado 3 ejemplos de cianobacterias, pero voy a mencionar solamente a uno de ellos, que es la bacteria beneficiosa, llamada Nostoc común. Seguramente ya has visto esta bacteria anteriormente. El Nostoc es una bacteria que la venden en el mercado con el nombre de Kushuro. Esta bacteria es beneficiosa porque nosotros nos alimentamos de ella. Es comestible y además tiene grandes cantidades de calcio. Es decir, es una bacteria muy beneficiosa. Además de ello, te explico un poquito, en el mercado la vas a poder encontrar como si fueran uvas de color verde o de color marrón. Así es el Nostoc kushuro, ¿ya? Es una bacteria beneficiosa. Y repetimos por último, las bacterias no realizan fotosíntesis, las bacterias son heterótrofas, pero el grupo de las cianobacterias sí realiza fotosíntesis y por lo tanto este grupo son autótrofos. Esa es la diferencia entre estos dos grandes grupos que pertenecen al reino de las eubacterias. Ahora vamos a pasar al reino Archaea. El reino Archaea es un poquito más evolucionado que las eubacterias. Estas bacterias que pertenecen a este reino se les conoce también como bacterias antiguas o bacterias extremas, ¿ya?
En este grupo vamos a encontrar bacterias que son procariotas, es decir, no tienen núcleo. Son también unicelulares, como puedes ver acá. Esto no es un lago, es una bacteria por si acaso. Son microscópicas, tampoco la podemos observar a simple vista. Y son autótrofas. Todas ellas son capaces de elaborar su propio alimento. Pero la característica más importante de este grupo es que todas ellas viven en condiciones extremas. Es decir, viven sin oxígeno, viven en lugares de elevadísima temperatura, o si no, al contrario, viven en lugares de muy extremada baja temperatura, viven en lugares muy contaminados con exceso de metano, por ejemplo, que es un gas muy contaminante, o con exceso de sal. Es decir, como dice aquí, viven en condiciones extremas. Ningún otro ser vivo del planeta podría soportar las condiciones de vida que sí lo pueden soportar las arqueobacterias. Por eso se llaman así. Es más, si a esta bacteria la llevamos a un lugar como el agua, con presencia de oxígeno, la llevamos para que ahí pueda vivir y pueda respirar aire puro, esta bacteria se moriría porque no está adaptada a soportar esas condiciones. Más bien está adaptada a soportar condiciones extremas. ¿Ya? Entonces, por favor, recordemos eso. Esa es la gran diferencia entre las eubacterias y las archeobacterias. Las eubacterias viven en el aire, agua o suelo, pero no soportarían condiciones extremas, mientras que las archaeas viven en condiciones extremas y más bien no soportarían vivir en agua, aire o suelo. ¿Ya? En este grupo encontramos a tres grandes grupos en el reino archaea. El grupo de las metanógenas, de las termoacidófilas y de las halófilas. Cada uno de estos nombres de estos grupos depende del lugar donde vive. Por ejemplo, las metanógenas viene de dos palabras. Metano es un gas muy tóxico. Geno significa, o génesis significa origen. Estas bacterias originan metano, forman metano. Por lo tanto, una de ellas, que puede ser la Metanobacterium o el Metanococcus o el Metanothermus, van a vivir en el estómago de los rumiantes. En el estómago de una vaquita, por ejemplo, vive esta bacteria originando en el interior del estómago de la vaca metano, que es un gas característico de los gases. ¿Ya? Estos gases que tienen esos olores bastante feos y fétidos son provocados justamente por estas bacterias que viven en el interior del estómago de los rumiantes. Tú también, el humano también podría tener algunas de estas bacterias en su estómago. ¿Ya? Las termoacidófilas. Termo significa temperatura y acidófilas significa que les gusta vivir en lugares ácidos o de elevada temperatura. Por ejemplo, aquí tenemos los sulfolobus, el Thermoproteus y el Thermococcus, que viven en lugares de extremada temperatura, elevadísima temperatura, por ejemplo, los volcanes. En los volcanes encontramos una temperatura a más de 1000 grados Celsius. Esa temperatura hace incluso que el material sólido se convierta en un material líquido conocido como magma. Esto solamente sucede a una extremadísima temperatura. Entonces, estas bacterias viven en los volcanes, pueden soportar esa temperatura. Por eso se les llama termoacidófilas. Y las halófilas, el término halo significa sal. Estas bacterias pueden vivir en lugares demasiado salados, lo que no podría ser cualquier otro individuo normal. Un individuo normal no podría soportar un lugar salado porque las estructuras, su piel o sus células empiezan a morir, pero las halófilas pueden soportar esas temperaturas. Ahí tenemos, o pueden soportar esa cantidad de salinidad. Ahí tenemos al Halobacterium y al Halococcus.
que viven, por ejemplo, en el Mar Muerto. Y se le llama Mar Muerto porque ningún otro organismo puede vivir ahí. No hay nadie viviendo ahí, excepto las bacterias halófilas que sí pueden soportar esos niveles de salinidad. Entonces aquí tenemos en el grupo de las archaeas, es un grupo bastante corto y sus individuos que viven en cada uno de estos lugares dependen, el nombre viene del lugar en donde vive. ¿Ya? Entonces eso está bastante sencillo.